Bueno, estamos de regreso con ustedes. Adelante, señor Ricardo. No, quería hacer el comentario a Atahualpa, porque lo había prometido ayer. Hoy se cumplen 2 años de las accidentadas elecciones y suspendidas elecciones del 16 de febrero del 2020. 2 años. He llegado a la conclusión, en base a premisas que están supeditadas en hechos irrefutables, de que aunque la acusación original fue la de un fraude, al día de hoy lo que se ha comprobado es que se trató de una estrategia, de una conspiración de tipo electoral. Había que producir un efecto con fines electorales. En esa conspiración confluyeron muchos intereses diversos, nacionales e internacionales, para producir el efecto del aborto de esas elecciones y cultivarlo en la insatisfacción ciudadana que estaba muy sensible en esos días con el entonces partido oficial. Repito, aunque la acusación inicial fue la de un fraude, ni hubo ni hasta el día de hoy ha aparecido una sola evidencia de que eso se produjera, sino que se trató, como he dicho, de una gran conspiración que tuvo efectos electorales. Personalmente, las estrategias electorales dentro de esta democracia nuestra tan sórdida, bueno, pues ni nos van ni nos vienen. Pueden favorecer intereses y afectar otros. El problema de esta conspiración electoral fue que le causó al país un daño material enorme por el costo de esas fallidas elecciones y además maculó severamente la imagen de la democracia dominicana de manera también innecesaria y aviesa por una simple estrategia electoral contra un partido oficial, porque había que producir ese efecto. Repito, me importa a quién haya beneficiado o a quién haya perjudicado. Mi comentario va dirigido porque ese aborto, esa suspensión, esa urdimbre y esa trama nefanda causó al país graves daños materiales y sobre todo a la imagen internacional del país y de nuestra democracia. Hasta el día de hoy, y a pesar de los informes de la OEA y de la Unión, de que hubo descuidos inexplicables, no ha habido una sola evidencia del fraude inicial con el que se acusó al partido oficial de entonces. Esa conspiración produjo una suspensión innecesaria de unas elecciones que sirvieron como elemento catalizador de una respuesta popular a cargo de una sociedad que estaba ahita y sensible de la corrupción de un régimen pasado. Y esa gente, mediante organizaciones que supuestamente representaban el interés común y no eran más que instituciones financiadas para esos fines, llenaron la Plaza de la Bandera. La gente fue porque se sumó a lo que entendió en ese momento era un fraude electoral. Nunca lo fue y hasta el día de hoy no hay una sola evidencia, sino la instrumentada conspiración para crear un efecto que llenara la Plaza de la Bandera y que facilitara la condicionalidad del sufragio para las elecciones de marzo y las elecciones de junio. Tú estás planteando que eso se preparó para que se diera la situación de la suspensión de las elecciones. Se premeditó el colapso de los ordenadores. Las investigaciones que se hicieron no arrojaron eso. Hablaron de exceso de confianza, hablaron de falta de control de calidad, hablaron de irresponsabilidad de los que manejaron el sistema de cómputos, que innegablemente en una situación así al partido de gobierno se le pegó el foul, porque tampoco supo manejar la situación
desde un principio, desde la detención de aquel coronel de la Junta, el técnico de Claro, que fue detenido, acusado de que habían propiciado ese desorden, y finalmente lo soltaron. No hubo nada. La torpeza del manejo de la situación que se presentó fue capitalizada por la oposición. Porque fue para eso que esa conspiración se armó. Tengo detalles, Atahualpa, que no lo mencionan. Uno de los informes no lo menciona, pero sí el de la OEA, que fueron especificidades que nunca se comentaron en la prensa. Yo tengo el informe completo. El día 6 de febrero del 2020, la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral le dijo al presidente de ese organismo que comunicara al Pleno la impostergable e inminente necesidad de recabar el soporte de las prestadoras de servicios para que se garantizara la fluidez de la transmisión en 4G. Como había sucedido con las primarias, que se solicitó lo mismo, las prestadoras de servicio dieron el soporte y hubo una correcta transmisión de datos en primarias concurrentes de dos partidos al mismo tiempo. Aunque sea un pleonasmo decirlo, primarias concurrentes de dos partidos. Eso se hizo en las primarias de octubre y se llamó a las prestadoras de servicio y le dieron el soporte de la transmisión. Pero ¿qué pasa? Ni la presidencia de la Junta Central Electoral ni el Pleno, o no sabemos si el presidente lo comunicó al Pleno, le hicieron caso a la solicitud de la Dirección de Informática. Y el sábado anterior a las elecciones, a las 7 de la noche, la Dirección de Informática le comunicó al presidente de ese organismo que existían los problemas de la transmisión de datos, que no se había requerido el soporte de las prestadoras de servicio, que no le hicieron caso al requerimiento, a la solicitud. Yo tengo la información escrita y que eso podía traer, bueno, pero como quiera nos vamos a las elecciones mañana. Aperturaron las elecciones a las 7 de la mañana y efectivamente, mientras el 82% de los procesos que se hacían por votación física, es decir, por boleta, estaban normalmente discurriendo, lo relativo a la votación en materia de ordenador, es decir, en materia digital, dieron problemas de transmisión de datos. Efectivamente, lo que advirtió 10 días antes de las elecciones la Dirección de Informática, y que no le hizo caso ni el presidente de ese organismo ni el Pleno, y no sabemos si el Pleno fue informado, porque no lo puedo acusar. Sí estoy completamente seguro, porque las evidencias están por escrito, de que la Dirección de Informática trabajaba directamente con el entonces presidente de la Junta Central Electoral. Y repito, eso mismo pasó en las primarias. Se solicitó el apoyo de las prestadoras de servicio a Atahualpa y no hubo problemas con la transmisión de datos. Entonces, eso fue todo un urdimbre donde confluyeron intereses diversos. Todos tenían el mismo. Unos querían desacreditar a la Junta para poder salvar su descrédito anterior de unas primarias, y otros querían crear una reacción popular que les asegurara el triunfo tanto en esas elecciones municipales como en las que se avecinaban al Congreso y a la presidencia de la República. Y se produjo el efecto. Fíjate que hoy, Atahualpa, hay condiciones similares o peores a la que ocurrió en aquellos momentos, y tú no has visto a ninguna de las instituciones que comandaban el fervor popular en aquel momento, como la Marcha Verde, decir: oye, esta boca es mía. No, al contrario, muchos de sus dirigentes forman parte hoy del gobierno. Bueno, pero tú dices que hoy existen condiciones iguales o peores que las del gobierno pasado. La obra de gobierno del PLD no era la cuestión, no era lo que se cuestionaba. Y reitero, y es mi posición, que lo expresé durante el gobierno del presidente Danilo Medina. El problema era la riqueza excesiva, la corrupción y la impunidad.
Eso fue lo que sacó al PLD del poder, y que la oposición capitalizó la situación que se dio un día como hoy hace 2 años. Mostraron torpeza también para manejar eso. Se dejaron coger adelante. Y se le pegó de que era una acción que provenía del gobierno, del partido que estaba en el gobierno. Pero no fue un caso de inflación, de pandemia, de nada. ¿Qué hizo salir al PLD? La impunidad y la corrupción, que esa consigna aglutinó a todo un país que no tenía que ver ni con Marcha Verde ni con nadie, que se sintió identificado con esa consigna. Eso fue todo, Juan Sebastián. Claro, pero lo que me refiero es que y hoy, decir que ahora existen esas mismas condiciones. Sí. Tú podrás hablar, bueno, hay una inflación asfixiante, unos combustibles que tienen unos precios exorbitantes, casi insostenibles, quizás hasta llegar hasta las realizaciones del gobierno actual, pero que se den las condiciones que se daban antes, no creo, no lo comparto. Perdóname, actualmente hay hechos horribles que no han sido investigados, y hasta que no se haga debo llegar a la obligatoria conclusión por la experiencia de que estamos ante otro régimen de impunidad. Y están ahí los hechos, están ahí, con el descaro de que esos hechos están incluidos en expedientes acusatorios contra miembros del pasado gobierno. Y esos hechos acusatorios se envuelven directamente a personeros del actual gobierno que no se tocan. Mientras eso suceda, están las mismas condiciones que el PLD. Pero hoy no veo a ninguna de esas instituciones llamando a la Plaza de la Bandera. Y a mí lo que me interesa es mi país, porque fui a la Plaza de la Bandera contra el PLD, y si hay necesidad, iré solo contra lo que haga mal este gobierno y los que vengan. Ahora, a mí no me importa, ni a ti tampoco, ni a nadie, el que eso fuera una estrategia para sacar un partido que no se supo defender. Tampoco me importa que fuera una estrategia para favorecer un partido, para limpiarle la imagen a otro candidato. Eso a mí no me importa. El problema fue que esa estrategia le costó al país 4.000 millones de pesos y que dañó severamente la imagen de la democracia dominicana innecesariamente. Y que hizo que 500 millones de personas fueran cogidos de pendejos en una plaza. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Hay un hecho histórico también importante en el día de hoy. Perdóname, y no se ha investigado hasta el día de hoy, que es lo que tú dices. Coño, ¿cómo es posible con tanta perversidad que se anunció que gravitó sobre ese hecho? ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no hay un culpable responsable? Ese expediente está... Porque todos los que deben investigar o los que deben promover eso están envueltos en el... Estaban todos en la fiesta. Y otros también que participaron ahí, que no están impuestos. Vamos a la pausa, venimos en un momentito.